Muy buenas a todos, así es, estoy de vuelta para seguir trayendo contenido al canal, sigo vivo y como diría DJ Mario, estoy a salvo. Bueno, les pido paciencia porque van a haber cambios en el canal referido al contenido y cantidad de contenido, pero el capitán no se baja de este barco, así que tengan paciencia por favor. Bueno, ahora sí, les quiero dar la bienvenida a un nuevo fanfic para el canal, que es creación propia de su servidor. Sean bienvenidos al primer capítulo de ¿Y si Kurama fuera mujer y fuese buena? Con Naruto desde el principio. Les pido que den su like para seguir trayendo este fanfic. Ahora sí, a disfrutar. Capítulo 1. 6 años. Un niño rubio llamado Uzumaki Naruto ya era muy conocido en Konoha. Lo único que no le gustaba era que, aunque todos parecían saber quién era, lo ignoraban constantemente, sin tener ni idea de por qué. Muchas de sus bromas le atraían la atención por poco tiempo, unos minutos, quizás hasta una hora, dependiendo de su complejidad. Su última broma era obra de un genio puro, o al menos eso se decía a sí mismo. Era muy temprano. Tan temprano que el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. Casi todos estaban aún en la cama, y el propio Naruto no se habría levantado tan temprano de no ser por una razón muy importante. Estaba atando un cubo de agua a unas cuerdas que la vaciarían al atravesar una trampa. La trampa estaba colocada justo frente a la puerta de un comerciante local, uno que ignoró por completo a Naruto cuando el chico solo intentaba comprar algunos comestibles. Quería darle una lección al presumido. Aunque podría meterse en problemas por esto, sin duda valdría la pena ver la cara del comerciante cuando lo rociaran con agua. Riéndose para sí mismo, Naruto se inclinó para atar el cubo a la trampa para cuando fuera a ser liberado. Desafortunadamente, al inclinarse, sintió que la cuerda que lo sujetaba se sacudía un poco y se desplomó unos centímetros. El joven Naruto empezó a sudar mientras permanecía inmóvil. Aún estaba a unos 3 o 4 metros de altura, y cualquier caída le dolería muchísimo. Levantó la vista, presa del pánico, al parecer, el respiradero al que había atado la cuerda no era muy resistente. O eso, o la cuerda misma era débil. Asegurándose de ser lo más cuidadoso posible, se inclinó lentamente hacia adelante una vez más para intentar sujetar el cubo a su trampa. Sin embargo, la suerte no le acompañó, pues sintió que la cuerda daba otra sacudida y lo dejaba caer unos centímetros más. Respirando con dificultad, decidió simplemente dejar caer el pesado cubo lleno de agua e intentar volver a subir por la cuerda para ver si podía arreglar la que lo sostenía. Sin embargo, no tuvo tiempo de tomar esa decisión, pues se oyó un fuerte crujido de metal tensado desde algún lugar por encima de él, y cayó como una piedra. En los segundos previos a impactar contra la áspera calle adoquinada, recordaba haber caído al suelo demasiado rápido como para gritar, aunque no hubiera servido de nada. Sintió un dolor intenso en la nuca al impactar contra el suelo, y recordó vagamente que había nubes finas en el cielo mientras su visión se oscurecía. Goteo, 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 Naruto despertó con un jadeo de sorpresa. Estaba sentado en un charco de algo, era como agua, solo que más espeso. Levantó un brazo con curiosidad y notó que tampoco lo mojaba. El líquido simplemente se escurría de su piel y ropa. Se puso de pie lentamente y se palpó la nuca, sorprendido de descubrir que no tenía ningún golpe ni moretón, no le dolía nada. Sonriendo a pesar de no recordar cómo había llegado hasta allí, miró a su alrededor. No había mucho que ver. Era un túnel de buen tamaño, hecho de algún tipo de piedra. Había grandes tuberías a ambos lados del túnel que parecían conectar con la pared en varios puntos, pero todo parecía completamente aleatorio. No se veían luces, pero por alguna razón no estaba oscuro. La sustancia acuosa a sus pies le llegaba hasta los tobillos y llenaba todo el túnel hasta donde alcanzaba la vista. Eligiendo una dirección al azar, el pequeño Naruto empezó a caminar. De alguna manera había llegado hasta allí, así que tenía que haber una salida. Intentó gritar, a ver si alguien respondía, pero lo único que oía era el eco de su propia voz. Lo más extraño, sin embargo, era que dependiendo de la dirección en la que gritara, acababa oyendo su propia voz resonando a sus espaldas. El túnel era completamente recto y aburrido, pero no tardó mucho en encontrar una puerta que conducía a una habitación enorme. Al menos parecía grande, a diferencia del túnel, donde la habitación estaba completamente oscura, salvo por 2 pequeñas luces que podía ver en lo que probablemente era el fondo. Entró en la habitación y miró hacia arriba. El techo era más alto allí que en el túnel. En cuanto entró, pudo ver el techo y las 2 paredes a ambos lados, y mientras seguía caminando hacia el fondo, la luz parecía moverse con él, porque nunca oscurecía donde estaba.
Cuando por fin llegó al fondo de la habitación, se quedó mirando con los ojos abiertos la enorme jaula. No había forma de abrirla, que él viera, salvo quizás moviendo el papel que decía sello. Pero era demasiado bajo para alcanzarla, no conocía a nadie tan alto. Se oía un ruido sordo tras los barrotes, pero aparte de eso, no veía nada. Estaba completamente oscuro, igual que esta habitación antes de que él entrara. Era lo suficientemente pequeño como para caminar entre los barrotes de la jaula, pero por alguna razón, le daba demasiado miedo acercarse. Hola. ¿Hay alguien ahí atrás? En cuanto habló, el estruendo que había oído cesó. Se hizo un silencio absoluto. Naruto volvió a mirar alrededor y habló de nuevo. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes decirme cómo salir de aquí? ¿Cómo llegaste aquí? La voz fuerte parecía provenir de toda la habitación. Era muy grave y hablaba despacio, pero incluso Naruto podía sentir el poder de sus palabras. Soltó un pequeño grito y retrocedió un paso, pero no cayó. La voz no dijo nada más, así que respondió. No lo sé. Iba a hacerle una broma a un hombre malo, pero mi cuerda se rompió y me caí. Cerré los ojos y desperté aquí. Las manos de Naruto se movían nerviosamente. No estaba seguro de si esa voz le diría al anciano que iba a hacerle otra broma. Meterse en líos era horrible, aunque el anciano siempre era más amable que quien lo atrapara. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 6 años. Hubo silencio por un momento, hasta que oyó un estruendo más fuerte que el anterior. Demasiado joven. Cierra los ojos y piensa en despertar. Volverás. Naruto parpadeó varias veces. La voz era extraña, no iba a delatarlo, y le decía que podía regresar con solo cerrar los ojos. ¿Qué significaba que era demasiado joven? ¿Para qué? Oye. ¿Para qué soy demasiado joven? Tengo edad para muchas cosas, y el viejo me acaba de conseguir mi propio apartamento. Soy mejor que muchos otros niños de mi edad. Naruto esperó a que la voz volviera y dijera algo, pero no lo hizo. Hola. ¿Sigues ahí? Hola, Aya. Irse. Naruto estaba a punto de replicar, pero de repente un ojo enorme apareció detrás de la jaula. Estaba inyectado en sangre, como solían estar los ojos de la matrona del orfanato, pero el iris era de un rojo intenso y tenía una hendidura negra en el centro. No se parecía en nada a ningún ojo que hubiera visto antes. No pudo evitar soltar un grito de sorpresa y se tambaleó hacia atrás en cuanto apareció. Sin embargo, esta vez no se contuvo y cayó de espaldas en la sustancia superficial similar al agua con un chapoteo. Como el agua era tan baja, se golpeó la cabeza contra el suelo, otra vez. Al despertar, Naruto se incorporó rápidamente y se tocó la nuca al instante. Esta vez le dolía, y sentía que le crecía un bulto. Miró a su alrededor y reconoció al instante dónde estaba. El cubo en el suelo, justo al lado de donde estaba sentado. Al recordar, Naruto recordó el extraño lugar en el que acababa de estar y se preguntó cómo había llegado allí. Esa voz única y el ojo tras la jaula también, solo pensarlo le hacía estremecer. Ojalá solo fuera un sueño muy extraño. Mirando a su alrededor una vez más, notó que no parecía haber pasado mucho tiempo, si es que había pasado alguno. Agarrando el cubo, Naruto se dispuso a llenarlo rápidamente. Simplemente le arrojaría el agua en la cabeza al comerciante si no encontraba otro lugar seguro para atar una cuerda nueva. Se dispuso a llenar el cubo, olvidando pronto la voz y el ojo. 8 años. No. Necesitas sentir el objeto que intentas sustituir. Empezamos mirándolo, así podrás aprender cómo se siente. No entiendo por qué te cuesta tanto. Todos los demás en la clase lo entendieron enseguida. Naruto entrecerró los ojos y se concentró con fuerza, con la punta de la lengua fuera. Escuchaba a su sensei, pero también intentaba usar la técnica de Kawarimi que habían aprendido en clase. Todos los demás ya habían terminado y estaban dentro. Naruto estaba atrapado afuera con uno de los profesores, tratando de entender por qué no podía realizar la técnica más fácil de todas las naciones elementales. Tras unos instantes más mirando el tronco frente a él, Naruto suspiró y volvió a hacer la señal con la mano. Como la técnica era tan fácil, uno de sus profesores les había enseñado a la clase que se podía hacer sin señales con las manos, pero que tendrían que usarlas para aprenderla. Refunfuñó al pensar en algunos de los otros niños de su clase y en cómo tantos la habían ejecutado correctamente a la primera. Entiendo que estés frustrado, Naruto, pero no sé qué más puedo hacer para ayudarte. Esta es la técnica más básica que existe. Si no puedes con esto, probablemente no eres apto para ser un ninja. Iré a hablar con el Hokage-sama a ver si... No, lo haré, de verdad.
¿Solo puedo llevarme este tronco a casa para practicar? Por favor. Recordó que su otro sensei había mencionado que estos troncos eran especiales, que estaban impregnados de un tipo especial de chakra para que fueran fáciles de percibir, pero no sabía cómo percibirlo. Cuando preguntó al respecto, sus dos maestros simplemente le dijeron que debería poder sentir algo diferente en el tronco. Por mucho que lo intentara, no podía. El tronco no le parecía especial en absoluto. De hecho, ni siquiera podía sentirlo, ni nada más. No tenía ni idea de qué estaban hablando. Bien, debería estar bien por un día o dos. Pero si aún no puedes para el final de la semana, hablaré con el Hokage-sama. ¿Entendido? Naruto asintió con la cabeza rápidamente, avanzando a toda prisa para recoger el trozo de madera supuestamente especial. Podrías irte a casa y empezar. Solo quedan 15 minutos de clase, así que te doy permiso. Pero aún así tienes que venir a la escuela mañana. No te saltes el trabajo de hacer el kawarini. ¿Entendido? Asintiendo una vez más, Naruto corrió rápidamente hacia la salida de la escuela, ansioso por llegar a casa y descubrir exactamente qué era lo que estaba haciendo mal. Graa. No lo entiendo. Naruto golpeó el suelo con ambas manos, frustrado por no poder intercambiar posiciones con el tronco, que estaba sentado a poco más de 1 metro de distancia. Supuestamente, solo se necesitaba una pequeña cantidad de chakra para que la técnica funcionara, y sus profesores habían confirmado que tenía bastante para un niño de su edad tras lograr desbloquearla. Pero saber que había algo que todos los demás niños de la clase podían hacer, pero él no, aunque fuera el más pequeño de la clase, le dolía. El rubio consideró brevemente ir a pedirle ayuda al anciano, pero no quería molestarlo. Aunque éste se aseguraba de visitarlo un par de veces al mes y lo cuidaba en su cumpleaños, sabía que muchas otras personas importantes se alteraban cuando el Hokage pasaba demasiado tiempo con él. No entendía bien por qué, salvo que el Hokage era una persona importante en la aldea. Todos necesitaban al Hokage de una forma u otra, y tal vez creían que el anciano tenía cosas más importantes que hacer que visitar a un huérfano como él. Sacudiendo la cabeza, Naruto suspiró y miró el reloj, marcando la hora. Ya habían pasado 2 horas, y no había avanzado nada. Juntó las manos en la ya familiar señal, cerró los ojos y se concentró. Quizás necesitaba recuperar su chakra antes de poder realizar la técnica, valía la pena intentarlo. Hasta ahora, nada más había funcionado. Así que el joven se concentró, haciendo lo mismo que cuando desbloqueó su chakra. Concentrándose en sí mismo, intentó pensar en las cosas que lo hacían feliz, en las cosas que lo convertían en quien era. Su cabello rubio, su maestría para las bromas, incluso sus excelentes habilidades para escapar y el sigilo. No tardó mucho en sentirse completamente tranquilo, hasta que sintió un ligero hormigueo en la piel y un lento goteo lo obligó a abrir los ojos. Goteo, 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 al mirar primero con un ojo, sus hombros se desplomaron un instante, hasta que viejos recuerdos olvidados volvieron a su lugar. Recordó haber estado antes en esa alcantarilla, con la luz que lo seguía a donde quiera que iba, la gran habitación con la jaula, esa voz, y el ojo. Abrió los ojos y se levantó de un salto. Naruto comenzó a respirar con dificultad al recordar ese ojo inyectado en sangre y cómo parecía mirar a través de él. Era un recuerdo, pero se desvaneció rápidamente. Mirando a su alrededor con nerviosismo, escudriñó el túnel, solo para notar que la entrada a la gran sala de antes estaba a solo unos pasos. Avanzando con cuidado, se inclinó hacia la abertura para mirar dentro. Nada había cambiado desde antes. La jaula al fondo de la habitación seguía bastante lejos, con 2 antorchas apenas iluminándola. Armándose de valor, cruzó la puerta, notando una vez más cómo las paredes de la habitación se hacían visibles y cómo la luz se movía con él. Entonces el joven regresa. Deteniéndose rápidamente, Naruto miró con los ojos abiertos los barrotes de la jaula, esperando ver el ojo observándolo de nuevo. La voz había regresado, pero al parecer el ojo no. Al menos, todavía. Sin embargo, antes de lo esperado. Naruto no se acercó más y se removió nervioso. No estaba seguro de si esa voz quería que respondiera, pero antes había sido amable con él, así que tal vez volvería a serlo. Acabo de hacer lo mismo cuando desbloqueé mi chakra. El silencio duró apenas un instante antes de que la voz respondiera. Naruto no podía asegurarlo, pues hablaba muy profundo y lento, pero casi parecía curiosa. Interesante. No esperaba que pudieras regresar aquí en este momento. Al menos ahora puedes usar chakra, a diferencia de antes. Sí.
Mis profesores decían que tenía mucho más que cualquier otro de mi edad, y al menos el doble que la persona más fuerte de mi clase. Además, todos son 2 años mayores que yo. Sin embargo, el anciano no pareció sorprendido cuando se lo dije. Se escuchó algo parecido a un resoplido que salió de detrás de los barrotes, junto con un ruido sordo. Bueno, él es tú, Hokage, después de todo. Sí, el viejo es muy inteligente. Probablemente ya sabía que tendría mucho chakra, por eso me dejó ir a la escuela 2 años antes. No, te dejaron ir temprano a la escuela por otra razón. Naruto miró con curiosidad tras los barrotes. Se acercaba lentamente mientras hablaba con la voz. ¿Eh? ¿Cómo que había otra razón? Poco a poco se hicieron visibles 2 ojos y una gran sonrisa llena de dientes blancos y brillantes, lo que provocó que el niño soltara un grito y se arrastrara hacia atrás desde la jaula. Para que puedas aprender a intentar controlarme, Naruto se puso de pie de un salto, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Siguió corriendo, mirando hacia atrás, a una jaula que no parecía alejarse. La gran sonrisa llena de dientes había desaparecido, pero los 2 ojos seguían allí, mirándolo fijamente. Naruto sintió escalofríos recorrerle la espalda y luego volvió a mirar al frente. No había nada que ver delante de él. Todo estaba completamente negro más allá del punto donde alcanzaba la luz que lo seguía. Incluso el área que cubría la luz parecía más pequeña de lo que recordaba. Tranquilízate y piensa en una salida, y una aparecerá. El joven dejó de correr, respirando con dificultad. Obligándose a no darse la vuelta, frenó la respiración, cerró los ojos y se concentró. Pensó en la puerta que había usado para entrar en esa habitación, y cuando volvió a abrir los ojos, la tenía justo delante. Con los ojos muy abiertos, se giró para mirar de nuevo hacia la jaula, solo para descubrir que no se había alejado mucho, la habitación se había encogido. ¿Cómo supiste lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo hice? ¿Qué pasa? ¿Cómo que puedo controlarte? Se oyó un ruido detrás de la jaula, como si algo enorme cambiara de posición. Los ojos se cerraron y, una vez más, solo quedó oscuridad tras la jaula. Mucho de lo que podría contarte estará más allá de tu capacidad de comprensión. Naruto iba a decir algo más, pero su rostro adoptó una mueca de enfado. Oye. ¿Cómo que no puedo copre trasero? Hizo una pausa, repitiendo la palabra varias veces. Negando con la cabeza, señaló la jaula, al ser que creía saber que estaba detrás. ¿Me estás llamando estúpido? Una risa profunda y sonora resonó tras los barrotes. Todavía no. Ya veremos qué pasa con la edad. Eres muy joven para tu especie, mortal. El niño no entendía lo que la voz intentaba decirle con eso, y se disponía a decirlo, hasta que recordó que la voz también le había dicho que aún no iba a entender mucho de lo que decía. Así que se conformó con un gruñido y se dejó caer al suelo con un pequeño chapoteo. No tardó mucho en recordar su situación original. Oye señor, ¿sabe cómo hacer un kawarimi? Hubo un largo momento de silencio. Estaba a punto de preguntar si seguía allí, cuando, como si hubiera sido una señal, la voz respondió justo cuando abría la boca. Por supuesto. Naruto no tardó más que un par de segundos en ponerse de pie de un salto, emocionado. ¿En serio? ¿Puedes decirme cómo? Llevo mucho tiempo intentándolo, pero no puedo, y mi sensei no sabe qué le pasa. Iba a preguntarle al anciano, pero siempre está ocupado, y la gente se enfada conmigo cuando lo distraigo. Se escuchó otro ruido retumbante tras los barrotes durante varios segundos antes de que la voz volviera a hablar. Imagina que tu chakra cubre tu cuerpo, luego extráelo. Deberías poder sentir los objetos a tu alrededor. Intenta atraer ese objeto hacia ti mientras te acercas a él. Eso debería ser suficiente. Parpadeando, Naruto asintió con la boca abierta. ¿De verdad era así de simple? Apretó el puño y vitoreó. Muy bien. Gracias, señor. Voy a intentarlo ahora. Naruto cruzó rápidamente la puerta y salió de la habitación. Apenas un minuto después, regresó jadeando. Oye, ¿cómo salgo de aquí? Cierra los ojos y piensa en despertar, donde estabas antes de llegar aquí. Volverás. Siguiendo las instrucciones, Naruto cerró los ojos, y desapareció al instante, llevándose la luz. Ahora solo quedaba una jaula, 2 antorchas y la voz. Esto podría resultar interesante. Capítulo 1. 10 años. Oye, viejo. ¿Ya me puedes dar tu trabajo? Sarutobi Hiruzen parpadeó y soltó una breve carcajada mientras guardaba rápidamente el último trabajo de su antiguo alumno en el cajón más cercano. ¿Qué, Naruto? ¿Qué te trae por aquí? No te habrás metido en problemas otra vez, ¿verdad? No, me he portado bien hoy.
Incluso pedí cita para verte esta vez. El niño tenía una sonrisa tan grande que Hiruzen disimuló su sorpresa devolviéndole la sonrisa y riendo entre dientes. Sabía que tenía varias citas pequeñas programadas hoy, pero no sabía que Naruto fuera una de ellas. No sabía que Naruto supiera cómo hacer algo así, pero supuso que su secretaria debía haberlo organizado. Si hubiera podido presenciar esa conversación, vaya, admito que me impresiona que hayas logrado algo así, Naruto-kun. El Hokage se inclinó ligeramente sobre su escritorio para poder ver bien al chico. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Tras subirse a una de las sillas mientras Hiruzen hacía la pregunta, Naruto miró a su alrededor un instante. Luego frunció los labios, aparentemente pensando en algo. Tengo un amigo, y me dijo que te preguntara sobre qué pasó realmente con el Kyuubi. Eso ciertamente no era lo que Hiruzen esperaba oír, y su expresión de asombro lo demostraba claramente. Pero se recompuso rápidamente, reclinándose en su silla y observando al rubio con una mirada evaluadora. Naruto simplemente le devolvió la mirada impasible, esperando una respuesta, pateando de un lado a otro, ya que no tocaban el suelo. Creí que te habían contado lo que pasó en clase, Naruto. El Kyuubi atacó la aldea hace 10 años, el día de tu cumpleaños. El Yondaime Hokage luchó contra el Kyuubi y logró derrotarlo, pero perdió la vida en el intento. Naruto comenzó a rascarse la cabeza a mitad de la charla de Hiruzen, luciendo confundido y ansioso al mismo tiempo. Mi amigo me dijo que dirías eso. Dice que hay más de lo que enseñan en la escuela. Nadie más me dirá lo que realmente pasó, y mi amigo tampoco, así que esperaba que pudieras, viejo. Sarutobi miró a Naruto durante un largo instante antes de soltar un suspiro y frotarse los ojos con los dedos. Este amigo suyo, podría. Bueno, probablemente lo era, y eso en sí mismo era una idea aterradora. Minato le había asegurado que el sello que usaba filtraría cualquier efecto negativo. Ahora tenía que determinar si el niño había sufrido algún daño, y si lo había, si el daño podía revertirse. Naruto-kun, te contaré lo que realmente pasó, si haces algo por mí primero. El joven simplemente miró al Hokage con los ojos muy abiertos, esperando ansiosamente. Necesito que me respondas un par de preguntas. ¿Puedes hacerlo? Claro, viejo. Aunque hace tiempo que no hago bromas, así que si esa era una de tus preguntas, no tengo nada que decirte. Eso hizo sonreír al Hokage. Al menos Naruto parecía haber vuelto a ser el mismo. Ah, no, esa no iba a ser una de mis preguntas, pero me alegra oírlo de todos modos. Mi primera pregunta, de hecho, iba a ser esta. ¿Tiene nombre este amigo tuyo? ¿Es alguien de la escuela? Naruto simplemente parpadeó, claramente sin anticipar lo que le preguntaban. Abrió y cerró la boca varias veces antes de morderse el labio, probablemente intentando encontrar la mejor respuesta. Bueno, no es un amigo del colegio. Puedo verlo cuando quiero con solo pensarlo. Algunos niños del colegio se ríen de mí cuando hablo de él, diciendo que soy demasiado mayor para tener un amigo imaginario. Pero no es imaginario. Me ayuda con la tarea cuando de verdad lo necesito. También me explica cosas cuando no las entiendo en clase, Sarutobi levantó una mano. Tranquilo, Naruto-kun. He estado observando tu progreso en la escuela, y me alegra ver que has mejorado. Pero aún estás a punto de suspender. El rubio arrugó la cara y se cruzó de brazos. Sí, bueno, la escuela es aburrida. Las únicas clases que me gustan son las que nos enseñan a ser ninjas. Además, si voy a ser Hokage, necesito saber pelear. Esto hizo que el Hokage suspirara. Por mucho que le encantaría ver al joven Naruto crecer y convertirse en Hokage, tenían esta conversación cada vez que lo veía. Naruto-kun, luchar no es lo único que necesita un Hokage. También necesitas conocer y comprender a los demás para traer paz a todos, no solo a tu propia aldea. Sí, sigue siendo aburrido. Ya. Naruto mantenía el rostro fruncido y los brazos cruzados, mirando desafiante al anciano sentado al otro lado del escritorio. Hiruzen no pudo evitar sentir el impulso de agarrar su pipa, pero intentó evitar usarla cerca de niños. En fin, Naruto-kun, ¿tu amigo tiene nombre? Creo que aún no has respondido a esa pregunta. Ante esto, Naruto frunció el ceño. Le he preguntado varias veces, pero no me lo dice. Solo ha dicho algo como no entenderé qué significa su nombre, así que debería pedírselo a alguien más. Ni siquiera me dice cuántos años tiene. Pero a veces parece un anciano. ¿Suena como yo? Naruto pareció sorprendido por un segundo, luego negó con la cabeza. No, suena como el padre de Shikamaru. Habla muy lento y con una voz profunda.
pero también muy alto, y el padre de Shikamaru es bastante callado. Hiruzen no recordaba que el Kyuubi hubiera hablado cuando atacó Konoha. Si acaso, parecía un animal rabioso, que se revolvía contra todo lo que veía. Lo que Naruto describía ahora, alguien que lo ayudaba con la tarea y, al parecer, interactuaba voluntariamente con el niño. Naruto, ¿alguna vez has visto a esta persona? El niño se encogió en su silla y casi pareció asustado por un instante, como si recordara algo aterrador. Después de unos segundos, negó con la cabeza. No, no lo he visto. Vi algo, pero, cuando no continuó, el Sandai me tuvo que animarlo a continuar. Bueno, a veces veo sus ojos, o sus dientes. Uno de sus dientes es tan grande como yo, probablemente más grande. No estaba muy cerca cuando los vi desde detrás de la jaula. Pero me asusté. También vi sus ojos. Son enormes y muy rojos. Se parecen a los ojos del gato de mi vecino, solo que son rojos, no amarillos. Ah, y cuando veo sus ojos, tienen esas líneas rojas como siempre las tenía la matrona del orfanato, pero, Sarutobi escuchó atentamente toda la explicación de Naruto. Después de todo, este era el Kyuubi interactuando con él, pero este Kyuubi en particular era una incógnita. Nunca había tenido conocimiento de ninguna situación en la que un Biju se hubiera comunicado voluntariamente con su anfitrión en vida, salvo un pequeño rumor que había oído sobre un Jinchuriki de la aldea de la nube. Sin embargo, ese rumor nunca llegó a nada, y además había pasado mucho tiempo, así que nunca le prestó mucha atención. Ahora, sin embargo, el recuerdo de ese viejo rumor regresaba rápidamente. Quizás era posible, si lo que oía era una señal. También podría ser una trampa del Biju, para que Naruto confiara en ella y luego se volviera contra el chico cuando creciera. Hiruzen suspiró y se frotó la frente, molesto. Definitivamente no era algo que hubiera previsto. Quizás, al desbloquear su chakra, lo hizo de forma que activara el sello. Pero Minato le había asegurado, antes de sellar al Kyuubi, que probablemente no interactuarían hasta que Naruto se convirtiera en ninja y necesitara extraer una gran cantidad de chakra de una sola vez. Lo único que lo tranquilizó fue que Naruto mencionara que había visto a la bestia tras una jaula. Oye, viejo, ¿estás bien? Te ves triste. Negó con la cabeza lentamente y le ofreció a Naruto una pequeña sonrisa. No, no, estoy bien, Naruto. Ahora parece que tengo que responder a tu pregunta sobre qué pasó realmente. Había planeado contártelo después de que te graduaras, pero parece que tu amigo me ha forzado un poco. Naruto simplemente parecía confundido, así que el Hokage continuó hablando, intentando obtener una explicación antes de que surgieran más preguntas. Veamos. Hace 10 años, el Kyuubi atacó esta misma aldea. Nadie sabía por qué, y cualquier intento de conversar con el Kyuubi era repelido con violencia. El Yondaime se encontró con el Kyuubi en el bosque al este de aquí antes de llegar a las murallas. Una vez que se encontraron, la batalla fue rápida y el Kyuubi fue sellado. El chico escuchaba atentamente, hasta que la mirada seria en su rostro fue reemplazada por una de confusión. ¿Encerrado? ¿Dónde? Aquí estaba la parte difícil. Dentro de ti, Naruto-kun. El chico simplemente soltó un pequeño pío, luego se miró las manos y empezó a temblar ligeramente. Hiruzen se levantó de su asiento, rodeó lentamente su escritorio y, con intención, se arrodilló frente al joven y le puso una mano firme en el hombro. Mírame, Naruto. El niño lo hizo, con aspecto bastante asustado. Se le formaron pequeñas lágrimas en los brillantes ojos azules. Soy Kyuubi. El Hokage rió suavemente y negó con la cabeza, alborotando suavemente el cabello revuelto de Naruto. No, muchacho. Para nada. Eres y siempre serás mi amiguito, Uzumaki Naruto. Gracias a ti, el Kyuubi no destruyó la aldea. Eres un héroe, Naruto. El niño empezó a sonreír y se secó los ojos, pero luego volvió a bajar la cabeza. Entonces, ¿por qué tanta gente me ignora? Bueno, Naruto-kun, creo que a algunos les cuesta comprender lo que pasó. Mucha gente perdió a familiares y amigos cuando el Kyuubi atacó nuestra aldea. Murieron intentando mantenerlo a raya para proteger a quienes no pueden luchar, igual que tú perdiste a tus padres antes de conocerlos. Su sacrificio le dio a Yondaime tiempo suficiente para hacer lo que debía, y tú, Naruto, eres quien nos salvó a todos. Tu sacrificio protege a esta aldea cada día de tu vida. Así que necesitas madurar y convertirte en un ninja fuerte. Así, algún día, quien intentó destruirnos podría salvarnos a todos. Serás Hokage y me dejarás retirarme, ¿verdad? Naruto se frotó la nariz, sonriendo al Hokage con sinceridad. Sí, gracias, viejo. Haré lo que pueda.
Sarutobi sonrió y asintió, luego gruñó mientras se ponía de pie. Bien, me alegra oírlo. Pero no digas quién es tu amigo, porque es probable que alguien te malinterprete y algo malo pueda pasar. ¿Sabes a qué me refiero? Asintiendo lentamente, el joven rubio frunció el ceño. ¿No puedo decírselo a nadie? No. Si se enteran, podrían intentar quitarte el Kyuubi, y saldrías lastimado. Me entristecería mucho que te lastimaran. No quieres que llore, ¿verdad? Naruto rió entre dientes, frotándose un poco los ojos. No, me gustas demasiado como para hacerte llorar, viejo. No se lo diré a nadie, lo prometo. Con una leve sonrisa, Sarutobi regresó a la silla detrás de su escritorio antes de volver a centrar su atención en su joven protegido. ¿Hay algo más que necesites saber sobre lo que te dijo tu amigo el Kyuubi? Tras pensarlo un momento, Naruto finalmente negó con la cabeza. No. Eso fue lo único por lo que realmente me insistió. Curioso porque el Kyuubi simplemente no le había dicho al chico quién era, le ofreció otra sonrisa y luego lo despidió. El enérgico, aunque un poco apagado, chico no tardó mucho en levantarse de un salto de la silla y salir rápidamente de la habitación, dando un portazo. Sarutobi se quedó mirando la puerta un momento antes de suspirar, haciendo una señal con la mano mientras apoyaba la cabeza entre las manos y los brazos sobre el escritorio. 3 Anbu aparecieron casi de inmediato. Yugao, por favor, sigue observando a Naruto a cierta distancia. Solo asegúrate de que esté bien, no sé qué estará pensando después de lo que acabo de decirle. El Anbu con cabello largo morado asintió rápidamente y luego desapareció inmediatamente. Genma, tu turno ya casi termina, ¿verdad? Tómate el resto del día libre. Necesito hablar con Kakashi sobre un par de cosas. Hablaré contigo mañana cuando te presentes. Sí, Okage-sama. Disculpe. El Anbu hizo una rápida reverencia y luego también desapareció. Inclinándose hacia atrás desde su escritorio y cruzando los brazos sobre su regazo, Sarutobi movió su silla ligeramente para mirar por la ventana detrás de él. ¿Crees que estará bien, Kakashi? El último del trío Anbu que había aparecido se quitó la máscara del rostro, dejándola a un lado. Su voz aún se oía ligeramente apagada por la otra máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. Ha demostrado ser fuerte hasta ahora, considerando el trato que le da la mayoría de la gente. Creo que también podrá con esto. Sarutobi asintió, más para sí mismo que para Kakashi. Había temido contarle a Naruto sobre el Kyuubi antes de graduarse de la academia, esperaba que todo saliera bien. Llevo unos días queriendo hablar contigo, así que me alegra que Naruto-kun haya decidido visitarme hoy. Te restituiré a tus funciones habituales en los próximos meses. Kakashi asintió. ¿Quieres que lleve a Naruto a un equipo, como hablamos cuando entró a la academia? Exactamente. Dado que su padre ya no está con nosotros, creo que eres la opción más lógica para instruirlo. Kakashi rió entre dientes. Sensei probablemente hubiera preferido que Obito, o incluso Rin, le enseñara a Naruto antes de que yo tuviera la oportunidad. La personalidad de Naruto no se parece en nada a la mía, seguro que chocaremos. Quizás, pero como su maestra, puedes mantenerlo con los pies en la tierra. Al mismo tiempo, él puede enseñarte a relajarte. ¿Sigues visitando el monumento a diario? Kakashi apartó la mirada hacia una de las ventanas, pero decidió no responder. Hubo un momento de silencio, y Kakashi decidió cambiar de tema en lugar de responder directamente. ¿Y qué hago si no aprueba el examen de graduación? Ambos sabemos que no saca las mejores notas. El Hokage gruñó y tomó su pipa, preparándola. En efecto. Eso podría ser un problema. Si es así, probablemente te asignaré el peor grupo de la general y tienes instrucciones de suspenderlos. Hasta que tengas a Naruto en tu equipo, sé lo más duro posible. La ceja de Kakashi, sobre su ojo visible, se alzó claramente. ¿No es eso bastante cruel? Entiendo lo que quieres decir. No todos están hechos para ser shinobi, pero para reprobar a los estudiantes deliberadamente. Hiruzen dio un par de caladas a su pipa antes de responder a la pregunta de Kakashi. Cerró los ojos unos segundos, formulando una respuesta que, con suerte, no sonaría completamente insensible. Tú mismo lo dijiste. No todos están hechos para ser shinobi. Confío lo suficiente en mi personal de la academia como para creer lo que me dicen de ciertos estudiantes. Colocamos al peor alumno en una clase con los 2 mejores, porque normalmente es lo único que podemos salvar. Algunos niños tienen la motivación, la dedicación y el empuje para convertirse en shinobi. Otros no.
Incluso si Naruto queda último en su clase, todos los profesores que ha tenido hasta ahora me dicen que tiene el mayor empuje para convertirse en shinobi que jamás hayan visto. Podría convertirse en el graduado más joven de la academia desde que Uchiha Itachi se graduó a los 7 años, Kakashi. No lo hará si sus notas no mejoran. ¿Por qué son tan bajas? Hiruzen refunfuñó. Aunque los profesores sí lo notan, solo tardan un poco en explicarle las cosas. Por desgracia para el chico, Naruto es una persona muy, políticamente influyente. Cualquier profesor le presta más atención que otro, ya sea hijo de un miembro del consejo, un comerciante adinerado, la lista continúa, y tendré preguntas que vienen de donde no sale el sol. Todos querrán saber por qué el niño Kyuubi recibe más atención y ayuda que su hijo. Solo hace falta uno, asintiendo mientras la voz del Hokage se apagaba, Kakashi se sentó en la silla que Naruto había dejado libre. ¿Entonces seguir desaprobando a mis equipos hasta que Naruto se gradúe? Suspirando de nuevo, el Sandai me dejó la pipa en su soporte. He estado pensando en otra cosa. Aunque sea un poco grosero de mi parte, independientemente de si el chico aprueba o no sus exámenes, podría obligar a Naruto-kun a graduarse cuando cumpla 12 años, junto con otros de su edad. El entrenamiento extra podría ayudar, y también creo que eso lo pondría a la par para graduarse con el último Uchiha, ¿verdad? Algunos me han pedido que lo ponga en la vía rápida para graduarse, pero no creo que sea prudente complacerlo demasiado. Tras pensar un momento, Kakashi se rascó la mejilla. ¿Uchiha, Sasuke? Creo que sí. Sinceramente, no sé mucho del chico, aparte de sus circunstancias. Me recuerda un poco a mí mismo. Hubo un instante de tristeza en los ojos de Hiruzen antes de negar con la cabeza, retomando el rumbo. Quizás sea mejor que ambos se gradúen el mismo año. Así podrás tener a Naruto en tu equipo, y también a Sasuke. Necesitará un maestro que sepa usar el Sharingan. Eres el último que queda. ¿Estás seguro? ¿Eso no me distraerá de enseñarle a Naruto? Sarutobi miró fijamente a Kakashi. No, enseñarás a todo tu equipo. Sé que nunca has tenido que enseñar a Genin, pero todos necesitarán tu atención. Debes evitar favorecer a un estudiante sobre otro. Mis disculpas, no quise decir, Sarutobi levantó una mano. Lo sé. No pasa nada, solo recuerda lo que dije. Ahora, necesito explicarte qué va a pasar con tu equipo Anbu actual. ¿Por qué no me dijiste simplemente quién eras? Naruto miró fijamente la oscuridad tras la jaula. Ahora sabía lo que había allí, aunque nunca pudiera verlo. De hecho, le sorprendía su propia audacia. Solo tenía 10 años y estaba furioso con la criatura que casi mata a toda su aldea si el Yondaime no la hubiera detenido. Supuso que la única razón por la que podía actuar así era porque hasta entonces no le había hecho daño, y, de hecho, lo había ayudado más que a nadie en Konoha, incluido el anciano. ¿Me habrías creído si te hubiera dicho lo que era, sin que la explicación viniera de alguien con autoridad? Naruto abrió la boca como si fuera a hablar, pero la cerró rápidamente al darse cuenta de que Kyuubi tenía razón. Aunque lo hubiera ayudado durante los últimos 2 años, le habría costado creer que el monstruo descrito en los libros de historia lo estuviera ayudando, aquel que siempre había sido ignorado. Pero eso explicaba por qué lo ignoraban. Quizás solo tenía 10 años, pero tener que valerse por sí mismo te hacía madurar rápido. Fue lo suficientemente inteligente como para atar cabos. El anciano tenía razón. Era Uzumaki Naruto, pero muchos preferían verlo como lo que había, en su interior. No sabía exactamente cómo funcionaba eso, pero suponía que tenía algo que ver con el papel en la jaula, marcado como un sello. Entonces, ¿por qué atacaste el pueblo? El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que Naruto se diera cuenta de que probablemente no obtendría respuesta. Era una táctica típica del Kyuubi. Ignorar cualquier cosa a la que no quisiera responder. Ninguna insistencia de Naruto había logrado sonsacarle nada que no quisiera ofrecer. Si bien comprendía la necesidad de privacidad de una persona, o de un ser, esto era realmente importante para él. Armándose de valor, se acercó a la jaula y comenzó a golpear uno de los barrotes con la palma abierta. Oye, Kyuubi. Esto es muy importante para mí, porque se trata de mi hogar. Necesito que me digas por qué lo atacaste. Sin previo aviso, algo tras los barrotes movió rápidamente, golpeando con fuerza el interior de la jaula. La fuerza del impacto fue suficiente para derribar a Naruto y lanzarlo hacia atrás varios metros. Tras tumbarse boca arriba y mirar al techo un momento, asimilando lo sucedido, gruñó levemente mientras se incorporaba sobre los codos. Mirando hacia la jaula, notó que los ojos eran visibles y lo observaban por primera vez en mucho tiempo, y una fina hilera de dientes era visible.
Insolente cachorro. Yo decidiré cuando necesitas saber algo. No antes. Contarte lo que pasó ahora no nos beneficiaría a ninguno de los dos. La voz del Kyuubi resonó por toda la habitación y, en su cabeza, era la más fuerte que jamás había oído. Con una ligera mueca, Naruto juntó las rodillas contra el pecho y se abrazó las piernas, bastante acobardado. Cuando el Kyuubi comprendió que no recibiría más palabras del chico, cerró los ojos y los dientes desaparecieron de nuevo. Naruto se quedó allí sentado, con la mirada perdida en la jaula durante un largo rato, escuchando el constante goteo que provenía del pasillo a sus espaldas. Dudó un rato, preguntándose si debía insistir en el ataque, pero la comprensión se apoderó de él al preguntarse si el Kyuubi lo había engañado alguna vez. Era cierto que había muchas cosas que no le decía, pero también le explicaba cosas que jamás habría esperado, de maneras que sus profesores de la escuela jamás imaginaron. Si no fuera por el Kyuubi, quizá ni siquiera estaría en la escuela. Lo lamento. Se hizo el silencio tras sus palabras, y Naruto presionó la frente contra las rodillas. Sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos al comprender que, de alguna manera, podría haber insultado a uno de sus primeros amigos, y que éste no iba a perdonarlo. No tienes por qué disculparte por nada. Aún eres un niño. Ya aprenderás. Naruto volvió a levantar la vista, sorbiendo y secándose los ojos con el dorso de las manos. Los ojos del Kyuubi se abrieron levemente al oír el ruido, y apenas se oyó un suave sorbo tras los barrotes. ¿Por qué fue lo que estás llorando? Solo te dije que era inútil que hicieras una pregunta para la que no podrías apreciar una respuesta. Eso es todo. Naruto se puso lentamente de pie y murmuró una respuesta. Pensé que estabas enojado conmigo. Hablabas tan fuerte que me dolía la cabeza. ¿Enojado? La voz del Kyuubi sonó genuinamente curiosa, lo cual era inusual, y los ojos tras la jaula se cerraron de nuevo. La supuesta emoción humana que denota cierta forma de agresividad, sí, supongo que podrías creer que mi discurso contenía esto, ira. Mi intención era simplemente dejarte claro de tal manera que no te sintieras tan inclinado a actuar de forma indecorosa otra vez. Intentando asimilar lo que decía el Kyuubi, Naruto frunció el ceño. ¿No sabes lo que es la ira? La gente se enoja conmigo todo el tiempo por hacer bromas. Sé lo que es la ira. Digo que no siento esa emoción. Ni ninguna de tus emociones humanas, de hecho. Parece que puedo emularlas, aunque sea involuntariamente. ¿Qué? Naruto estaba totalmente sorprendido, aunque solo había entendido el principio de lo que Kyuubi le acababa de decir. ¿Pero cómo es que no te pones feliz, ni enojado, ni triste, ni nada de eso? Esperando pacientemente una respuesta, Naruto pronto se desanimó al descubrir que no llegaría. Al parecer, era otra cosa que aún no entendía. Conteniendo un suspiro, intentó algo diferente. ¿Me lo dirás cuando sea mayor? De nuevo, no hubo respuesta. Encorvándose, cerró los ojos, preparándose para irse de allí y regresar a su habitación. Justo cuando la imagen de su habitación apareció en su mente, una voz resonó en la habitación donde aún se encontraba. Tal vez. Naruto se despertó en su habitación con una pequeña sonrisa en su rostro.